El problema de la sociedad burguesa, es decir, el problema que tenemos actualmente con nuestro sistema y con el tiempo. Entonces esto es muy interesante porque como dice el dicho, vamos a matar dos pájaros de un solo tiro. ¿Qué es lo que vamos a analizar el día de hoy? Inicialmente quiero que apreciemos este dibujo que yo he hecho acá. Bueno, voy a ampliarlo un poco para que se vea un poco más, digamos, de este lado, que acá está la fábrica, ¿cierto? Y acá en este lado tenemos, digamos, un edificio y una casa, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a ocurrir con este dibujo? Que nosotros vamos a imaginar que acá vive nuestro jefe, ¿cierto? Y que nosotros vivimos acá. Que resulta que nosotros al ir al trabajo, como nosotros vamos caminando, nosotros nos demoramos más para llegar a la empresa en relación a nuestro jefe, que se demoraría menos para llegar al trabajo porque al tener carro pues llega más rápido al trabajo, ¿cierto? Entonces eso inicialmente lo que podemos ver en relación al problema de la relatividad es que no es que porque mi jefe llegue más rápido al trabajo, yo o nosotros o las personas que no tenemos vehículo y vamos a nuestro trabajo, no es que nosotros nos hemos quedado en el pasado, ¿cierto? Esa interpretación la arrojaría la relatividad. ¿Y por qué diría que nosotros estaríamos en el pasado la relatividad? Porque si tú cronometras o si tú pones un cronómetro y mides cuánto tiempo se tarda la persona, la dueña de la empresa, en ir a la empresa en relación al tiempo que nos estaríamos tardando nosotros, lo que eso va a marcar es que a nosotros al ir a pie hasta la empresa nos va a tomar más tiempo llegar a la empresa. ¿Y cómo interpreta eso la relatividad? Lo interpreta diciendo que para nosotros que estamos en el pasado, o sea, porque nuestro reloj estaría yendo muchísimo más lento. Bueno, muchísimo no, pero sí más lento, si nos estaríamos demorando más para llegar a la empresa. Pero esto es falso, ¿por qué? Porque realmente ¿qué es lo que está pasando? Que simplemente nosotros al ir a pie nos va a costar más para llegar a la empresa, pero esto no significa que nosotros estemos en el pasado por ir a pie. Ahora bien, ¿cómo se relaciona esto con el problema de la sociedad burguesa o de la sociedad capitalista actual? Que nosotros podemos llegar a creer que beneficia el hecho de tener carro para llegar a la empresa porque uno se estaría demorando menos, ¿cierto? Y que ahí las personas que están perdiendo son las que no tienen carro, ¿cierto? Entonces nosotros podemos hacer esta conclusión. Claro, si alguien tiene carro, pues es más fácil para la empresa, es más fácil para los tiempos, es más fácil, o sea, le queda más tiempo en general, no se tiene que cansar tanto, hace todo, digamos, sin tanto afán y demás. Y el que está perdiendo es el que no tiene carro, ¿cierto? Esta conclusión es una de las conclusiones que saca la sociedad burguesa, la sociedad actual. Pero, ¿cómo se estrella este argumento o cómo cae este argumento? ¿Por qué? Porque el argumento tiene el problema de que, digamos, si hay personas que no tienen carro o si hay personas que no tienen manera de llegar al trabajo, eso no es un beneficio para ninguna empresa. ¿Por qué no es ningún beneficio? ¿Por qué? Porque a los trabajadores les va a costar más llegar hasta la empresa, les va a costar más poder hacer sus cosas y entonces en ese sentido la producción se está parando. Entonces alguien podrá decir, no, pero es que eso beneficia al jefe. No importa, el jefe es el que tiene los beneficios. Realmente no. ¿Por qué? Porque el jefe puede tener su vehículo,
Pero si las demás personas no gozan de esos beneficios, se está estancando la empresa, ya que el jefe tiene que esperar a que lleguen todos los trabajadores hasta la empresa y poder comenzar a ser productivos, ¿cierto? Es decir, todos esos procesos se ven demorados, se ven tardados, se ven, digamos con el ejemplo de acá, se ve que se van a demorar más en poder realizarlos. Entonces, ¿qué está mostrando esto? Estamos viendo la creencia errónea que tiene la sociedad burguesa de pensar que los privilegios que se sacan realmente sí repercuten directamente sobre el jefe o sobre el capitalista, pero lo que vemos en este caso es que ya incluso esas ventajas son aparentes porque vemos que eso estanca, digamos, a la misma empresa, ¿cierto? Si esos beneficios están recayendo sobre el jefe y los trabajadores no los están gozando, eso hace que los trabajadores no estén, por ejemplo, felices, no estén dichosos, no estén alegres. Entonces la producción cae, ¿cierto? Ya que la persona que estaría gozando de eso es el jefe. Ahora bien, nosotros podríamos pensar que todo se lo está llevando el jefe, pero realmente ¿qué es lo que ocurre? Si la empresa no vende, si la empresa se sigue demorando porque los trabajadores no tienen cómo llegar rápido a la empresa, ¿qué va a pasar? Pues que la empresa se va a terminar quebrando. ¿Por qué? Porque pueden haber otras empresas que sí acojan esto, que sí mejoren transporte y demás, y entonces nuestro jefe inicialmente, que creíamos un afortunado, se termina quebrando. ¿Eso qué muestra? Que a esta sociedad burguesa no le importa el individuo, sino que le importa la ganancia. Es decir, por más carro que tenga este jefe, por más rápido que pueda llegar a la empresa, si esta persona no tiene la capacidad de mejorar las condiciones de los demás trabajadores para que produzcan, para que rindan, la empresa se puede quebrar porque puede haber otra empresa que sí acoja estas mejoras. Y eso que está mostrando que en últimas lo que importa no es el dueño de la empresa, lo que importa no son los trabajadores, sino que todos rindan económicamente. Es decir, el principio de la sociedad burguesa es un principio económico que no es para ninguno de los sujetos, ya que los sujetos estarían obrando como medios. Y en la medida en que no se acojan estas mejoras, ¿qué es lo que va a pasar? Que todo el tiempo los trabajadores van a estar, incluso el jefe, como si estuvieran en el pasado. Ya vimos que se tardarían más, como si estuvieran en el pasado. Y eso va a repercutir en la capacidad de producir valor económico. Eso va a afectar la empresa y puede que se quiebre, ¿cierto? Porque otra empresa puede acoger esto, mostrando que no importa el jefe, no importa el trabajador, sino quien sepa acoger esas medidas de mejora para rendir, para producir valor económico. Entonces ese imaginario de creer que lo que está importando es uno como sujeto para el capitalismo, o lo que importa es el jefe o el capitalista y él es el que se llena, ese capitalista incluso está todo el tiempo en una situación de incertidumbre porque otros capitalistas lo pueden quebrar, ¿cierto? Cualquier capitalista sabe que otro puede llegar a tumbarlo. Esa incertidumbre solamente se quita, solamente se cambia si nosotros repensamos el sistema y hacemos uno que no nos deje en incertidumbre a todos. Si hacemos uno, que todos podamos darnos cuenta de que no está movido por el beneficio del capital, sino en beneficio de la humanidad, que no se mueva por cuánto hay que producir, sino por el bienestar humano. Esto no deja de lado lo económico,
pero sería un sistema diferente que no pasaría lo que ocurre en el ejemplo que ya expliqué.